Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos con un documento legal de Venezuela, una solicitud de amparo constitucional, que bueno, es una vía especial para proteger derechos fundamentales, ¿no? Cuando se cree que algo se ha violado. Exacto. Y esta solicitud llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, y viene de un caso penal bastante complejo. Sí, Va sobre la ley de violencia contra las mujeres. precisamente. La fuente que tenemos es la decisión del propio TSJ sobre esa solicitud. Y ahí se detallan los argumentos de un abogado que, defendía a un ciudadano, un tal José Manuel Delgado Materán, acusado de delitos graves. Ajá. El centro del debate parecía ser si unas pruebas muy importantes, unos exámenes a una víctima que era menor de edad, si eran válidas o no, o si se consiguieron violando derechos. Vale, pues nuestra misión hoy es entender esos argumentos y sobre todo por qué el tribunal tomó la decisión que tomó. ¿Se metió a fondo con las pruebas o la cosa fue por otro lado? Vamos a verlo. Empecemos por la defensa. El abogado que presenta el amparo, Juan Carlos Delgado Rosario, lo que hacía era cuestionar una decisión anterior de una corte de apelaciones. Eso es. Su queja principal, que esas pruebas clave, los exámenes médicos y psicológicos, los ordenó el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el CPNNA de Trujillo, Ya, y no el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía. correcto. Su argumento se basaba en que la Constitución venezolana indica claramente que solo el Ministerio Público, el MP, puede dirigir la investigación penal. Una cosa. Un retraso según él. El CPNA tardó más de 15 días, que es lo que marca la ley específica de violencia, en mandar el caso al MP. Vale, y desde el punto de vista de esa defensa, con esta actuación del CPNA, ¿qué derechos fundamentales se estaban, pisoteando? Pues apuntaba a varios, ¿eh? Primero, el debido proceso, que es el derecho a un juicio justo con todas las garantías. Alegaba que se usaron pruebas obtenidas ilegalmente. Claro. También mencionaba el derecho a la justicia, así, en general. Y muy importante, el derecho a la defensa, que él consideraba vulnerado porque supuestamente la Corte de Apelaciones tardó en darle unas copias del expediente. Entiendo. Y todo esto, según el abogado, afectaba la presunción de inocencia. Porque claro, no se puede desmontar con pruebas que son nulas de origen, ¿no? Entendido. Pero claro, la Corte de Apelaciones, que era la que había tomado la decisión que se recurría, tenía otra visión sobre lo que hizo el CPBA. Así es. Así lo argumentaron ellos. La Corte de Apelaciones dijo que el CPNA había actuado perfectamente dentro de sus funciones administrativas, priorizando la protección de la niña, ¿sabes? Basándose en la Ley de Protección Infantil, la LOPNA, y también en tratados internacionales. Ajá. De hecho, señalaron que el CPNA avisó al Ministerio Público el mismo día que supo del caso, o sea, el 7 de marzo de 2024. Para la Corte esto significaba que había dos procesos corriendo a la vez, en paralelo. Uno administrativo, del CPNA, y otro penal, del MP. Vale. Que sí se podían usar como prueba en el juicio. Vale, entonces tenemos el argumento de la defensa sobre las pruebas, la visión contraria de la Corte de Apelaciones. Uno esperaría que el Tribunal Supremo entrará a decidir quién tenía razón sobre si esas pruebas del CPNA valían o no. Pero La decisión final tomó otro camino. efectivamente, ahí está el giro. La Sala Constitucional del TSJ, al estudiar el caso, se paró en un punto anterior, algo de pura forma procesal. La representación del abogado. ¿Cómo? Detectaron un problema con cómo el abogado, Juan Carlos Delgado Rosario, había acreditado que representaba legalmente al acusado en este trámite concreto del amparo. Vaya, pero parecía que había algún documento, un nombramiento o algo, ¿no? ¿Qué problema le vieron? Sí. Había un escrito donde el acusado lo nombraba defensor técnico. Eso es verdad. Pero la sala destacó varios fallos, ¿eh? Primero, que ese escrito no se hizo ante un juez, ni tampoco ante la autoridad de la prisión donde estaba el acusado. Tampoco tenía la firma del propio abogado aceptando el cargo. Y ojo, el punto clave, no constaba en el expediente que el abogado hubiera aceptado formalmente el cargo y sobre todo que hubiera prestado juramento ante el juez del caso penal, que eso es algo que exige el Código Procesal Penal venezolano. El artículo 141 lo dice.
Ah, el juramento. Exacto. La sala recordó jurisprudencia que dice que ese juramento es un requisito esencial para que un abogado privado pueda ejercer la defensa en un proceso penal. No es un simple trámite, ¿sabes? Es una garantía de que el abogado actúa con la debida autorización y responsabilidad ante el tribunal. Entonces, si el tribunal se centró en ese defecto de forma, en la representación del abogado, ¿cuál fue el resultado final para la solicitud de amparo? ¿Qué pasó con ella? Pues nada, la sala constitucional la declaró inadmisible. Inadmisible. Sí. La razón técnica fue la falta de legitimidad del abogado para actuar en ese preciso momento. Y en ese trámite de amparo se basaron en un artículo de la ley del propio TSJ. Y esto quiere decir que el tribunal, pues, ni siquiera llegó a analizar si las pruebas eran válidas o no, ni si se habían violado los derechos que decía la defensa. Ya. El obstáculo formal, digamos, impidió entrar en el fondo del asunto. En resumen, un caso que planteaba preguntas importantes, ¿no?, sobre cómo se obtienen pruebas en casos delicados de violencia, quién tiene la autoridad para ordenarlas, y acaba decidiéndose por un requisito formal sobre cómo el abogado tenía que acreditar que era el abogado. Exactamente. La decisión, resalta lo cruciales que son las formas y los procedimientos en derecho. A veces parecen minucias, pero antes de poder discutir cuestiones de fondo tan importantes como los derechos fundamentales o si una prueba vale o no, pues hay que cumplir con los requisitos que aseguran el orden del proceso Claro. y la correcta actuación de las partes. Son reglas que, en teoría, están para dar seguridad jurídica a todos. Claro, pero esto inevitablemente nos lleva a reflexionar. ¿Hasta qué punto estos requisitos procesales, que son fundamentales para el sistema, sí, pero pueden a veces convertirse en una especie de muro que impida discutir la sustancia misma de la justicia en un caso concreto, afectando tanto a víctimas como a acusados, ¿no? Es una cuestión compleja, desde luego, para seguir pensando. Si te gustó nuestro contenido, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría más completa, escríbenos al privado.